Corte, en el Gran Buenos Ricardo, Aires. ¿se arrepiente de haberle pedido la renuncia a Zaffaroni en su momento? A mí me dijeron que haría yo dije que daría un paso al costado. Y yo digo lo que pienso. Mire, yo no tengo ninguna duda, yo confío en Zaffaroni, pero no se trata el hecho de que esté en juego su prestigio o que haya incurrido en algún acto que esté sancionado. Se trata, por la ley, se trata de hacer lo que haya que hacer para no dañar una institución como el Poder Judicial. ¿Qué cree que hubiera pasado en cualquier lugar del mundo desarrollado con esto, en España, en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, con un caso así? ¿Pero qué cree? ¿Usted sabe cómo se eligió esta Corte? El decreto, no me acuerdo, 300 y pico, se eran sometidos a un análisis de la trayectoria y los antecedentes cada uno de los que iban a ser... Aquella renovación de la Corte de la mayoría automática. Los miembros de la Corte. Sí. Imagínese que hubiera pasado esto. ¿Qué hubiera ocurrido? Bueno, a mí me parece... Primero, ¿no cree que tiene que haber un proceso en el que se compruebe o no la responsabilidad? Eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Lo cierto es que esta discusión, me parece a mí, dañaba el prestigio, la autoridad de una institución como... Porque o sea, que no se arrepiente. Pero no, mijo, ¿cómo me voy a andar cambiando de idea yo todos los días? Yo, salvo que me demuestren lo contrario, sigo pensando lo mismo. Yo no voy a cambiar de idea. De ahí a preguntarle por Felipe Solá me la dejó picando. No, yo no opino sobre eso. Ahí no opino. Eso no me parece ni necesario, ni de buen gusto. Me parece anecdótico. Tenemos que discutir otras cosas. ¿Cómo vamos a resolver el problema de la seguridad en la provincia? ¿Cómo vamos a resolver el problema del desarrollo industrial? El problema del interior, el problema de los ferrocarriles, la industria ferroviaria. Esas cosas hay que discutir. ¿Qué hizo Felipe Solá? Esa es una anécdota en la historia argentina. ¿Y cómo se hace? Porque hay una agenda, ejes que usted enumera, pero quizás hoy el electorado demande, más que en otros ciclos, bueno, ¿cómo lo van a hacer? A eso me refería en la apertura, que bueno, ya no se trata de denunciar, sino explicar cómo se van a hacer. Bueno, sí, no sé si hay tiempo para todo, sí, lo entiendo, pero... Y además le digo, ¿no? Cuando empezamos a explicar las propuestas, en general, en las entrevistas no les interesa demasiado. Cortalo que se va por las ramas. Sí, en eso le concedo. ¿No era más coherente desde el punto de vista programático un acuerdo con Wiener? Mire, yo lo intenté. ¿Por qué no? Pero bueno, no aceptaron, aunque se trataba de un acuerdo para la provincia de Buenos Aires y aunque se trataba de un acuerdo muy similar al que hicieron en Santa Fe, muy similar. Bueno, de hecho, Bonfatti, Barletta, dentro de lo que fue la interna en Santa Fe. Y el peronismo. Sí. Y la democracia progresista. ¿Y por qué no se dio? Y sectores de la iglesia. ¿Y por qué no se dio? No sé, tendrán que pedirle, decirle, aplicar. Seguramente ellos creían que era lo mejor. Yo no sé, sé que no se pudo. Y quería seguir trabajando. Pero... Ahora, quizás no sea lo que usted percibe, pero sí lo que mucha gente percibe, que para el caso termina siendo más importante que la propia percepción. ¿No cree que usted quedó a la derecha de Wiener, que Wiener tiene una agenda? Dígame, pero mire, yo juzgo las posiciones en política en función de los programas de la propuesta. Dígame una sola, para no manejarlo con prejuicio, ¿no? Una sola propuesta que haya formulado la Unión Cívica Radical o este candidato que pueda ubicarse a la derecha. Una sola, díganme. No, pero quizás la elección o el acuerdo distrital con de Narváez pudo haber generado esa percepción. Esa percepción, bueno, puede ser. En todo caso la tendremos que modificar. Pero, ¿por qué no se genera la percepción, suponiendo que de Narváez fuera un hombre que puede ubicarse en esas posiciones? Yo creo que es un hombre de centro. ¿Por qué no puede haberse corrido él a la izquierda? ¿Por qué no se les ocurre pensar eso, por ejemplo? También es un desafío para la fórmula, para el acuerdo, presentar eso como un corrimiento de Narváez a la izquierda y no un corrimiento suyo a la derecha. Bueno, está bien. A veces uno quiere explicarlo, pero del otro lado la percepción es otra. Yo le agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de hacer esta pregunta. Díganme una propuesta en el orden nacional o en el orden provincial que significa un corrimiento en ese sentido. Una sola. Y a este acuerdo quiere que le diga más, Juan Pablo. No podía ser yo, porque a mí nadie me tiene que someter a prueba respecto de mis posiciones progresistas, de mi compromiso con la justicia social, de mi lucha por la igualdad. Nadie. Quizá por eso hubo una sorpresa. Quizá por eso generó una sorpresa. Lula con Alencar como vicepresidente. ¿Saben lo que dijo Lula? Lula llevó como vicepresidente de la República. Sí. Y lo podía hacer Lula nada más. Como vicepresidente de la República, el empresario más importante de Brasil.
además vinculado a sectores religiosos, el más importante. Y cuando fallece, en el velorio dijo, si yo no hubiera tenido un informe, un hombre que le daba garantía a la derecha, no hubiera podido avanzar en las transformaciones en las que avancé en Brasil. Y por otro lado, mire, yo quería trabajar para ganar las elecciones. Y no podíamos ganar las elecciones si no hacíamos una buena elección en la provincia de Buenos Aires. Pero además la provincia de Buenos Aires merece un cambio de gobierno, porque es muy malo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en el radicalismo? Mi abuelo me decía, 2 radicales, una interna. Terminaron peleándose entre todos, Cobos, Sanz, usted, la posibilidad de una interna grande con ustedes 3 más Wiener quedó desactivada. ¿Cómo queda el partido? Cuando, por ejemplo, Roberto Iglesias dice, corten boleta. No, pero no dice eso exactamente. Bueno, el eslogan dice, corta boleta. Pero dice, a ver, también ha dicho Roberto Iglesias, porque es una cosa increíble, pero también había un reportaje hace poco en el que dice, yo trabajo para Ricardo Alfonsín y reparto la boleta de Ricardo Alfonsín y quiero que gane Ricardo Alfonsín. Ahora, le pido a los que voten a otro candidato a presidente que corten la boleta y me voten a mí. Eso me parece que no es lo mismo que lo que por ahí dicen algunos, no todos los medios, ¿no? ¿Cómo queda el radicalismo después de eso? Esa lectura, 2 radicales, hay una interna, se pelean, esa es una lectura. Podría decirse lo mismo, o analizar el mismo hecho de otra manera. Qué cosa, qué democráticos son los radicales, ¿eh? Porque jamás en el partido se podría haber hecho lo que se hizo en el Frente para la Victoria. Que no lo valoren algunos puede ser. Ahora, que quienes se supone que deberían valorarlo por una serie de razones, lo ignoren, me parece grave. Jamás se podría en la Unión Cívica Radical hacer lo que se hizo en el Frente para la Victoria, una suerte de casting para elegir el candidato a jefe de gobierno. Y los candidatos a diputados. Pero está claro que el peronismo... Pero si nosotros hiciéramos eso, dirían, ¿pero qué es esto? ¿Un partido político o una organización vertical en la que no se debate? Nosotros discutimos y respetamos la voluntad de los afiliados y respetamos las aspiraciones de cada uno y no nos ponemos así sentados para que alguien nos diga, sos vos el candidato. Ahora, ¿los resultados pueden obligar a una revisión de eso? Que quizá tenga que ver con la esencia del partido, pero... Pero no, hombre. No. Al revés. Nosotros tenemos que democratizar más todavía la Unión Cívica Radical. Y no vamos a resolver problemas en la Argentina hasta tanto. O sea, vamos a seguir teniendo muchos problemas hasta tanto los partidos políticos en la Argentina, los que tienen posibilidad de llegar al poder, no adopten hacia adentro también formas republicanas y muy democráticas. Porque cuando un partido político no tiene una organización, tiene déficit republicano o democrático en su organización, después se traslada al gobierno. No crea que es casualidad. Cuando llegan al gobierno, reproducen el modelo de organización. Pero cuando llegan al gobierno, reproducen el modelo de organización partidaria. Nosotros somos un partido republicano en serio. Un partido que ejerce la democracia interna. Somos un partido que respeta la autonomía de sus dirigentes. Pero imagínense si hubiéramos hecho nosotros por Dios, un concurso en el que un jurado, integrado por una persona, tiene que elegir quiénes son los candidatos. Eso hay que decir. No que se haga la interna. Muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Nosotros enseguida regresamos aquí a Jungla Política en Vivo.